Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Debaten en Cuba sobre tecnologías de punta de la salud. Llega a La Habana Brigada Solidaria de Haití. Avanza programa de rehabilitación de vías férreas. La 53 serie de pelota tiene ya el primer finalista, Matanzas. Y nuestro espacio Cuba Dice se acerca hoy al tema de la protección de los valores patrimoniales. Expertos en tecnologías de la salud se reúnen esta semana en el Palacio de Convenciones de La Habana para intercambiar sobre lo más novedoso de sus respectivas especialidades. El evento es un paso más en la necesaria actualización del modelo de salud cubano. Un mamógrafo, resultado de la más moderna tecnología, llama la atención en la feria expositiva del evento. Este es un equipo muy amigable, es un equipo que no emite ninguna radiación, es un equipo que se puede utilizar para mujeres de rango desde los 15 años hasta los 40, 45 o 50, porque sabemos que la mamografía tradicional es a partir de los 45 para arriba. Junto a la demostración práctica del equipo, sobresalen otros stands que promueven novedades en las diferentes especialidades médicas. De podología, por ejemplo, también se debate. Trabajamos sobre todo en la orientación a la familia, en que no se hagan remedios caseros, en cuanto aparezca una lesión en el pie, por insignificante que sea, que acuda al servicio de podología. No se necesita una remisión de ningún otro especialista. Los espacios teóricos hacen hincapié en la formación de tecnólogos de la salud en el país. Bioanálisis clínico, imagenología y radiofísica médica, nutrición, fonoaudiología, sistemas de información en salud, higiene de epidemiología y rehabilitación en salud. 8 carreras de perfil amplio donde a ella acceden los estudiantes de 12 grados. Entre los temas de mayor interés sobresalen la estimulación eléctrica neuromuscular, la radiología diagnóstica y la magnetoterapia en la hipertensión. La segunda Convención Internacional Tecnología y Salud se mantendrá abierta hasta el venidero viernes. Hasta ese entonces, unos 200 especialistas de 13 países continuarán debatiendo acerca de cómo mejorar y actualizar más sus servicios. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos recibió este martes a una brigada de solidaridad y trabajo voluntario de Haití. El programa, que dura una semana, incluye presentaciones de libros, la siembra de árboles y conversatorios sobre economía y sociedad. Por vez primera, una brigada de solidaridad integrada solo por haitianos llegó a Cuba. Son más de 20 jóvenes, muchos de los cuales provienen de la Escuela Diplomática y Consular de Haití. Yo vine aquí a ver, a conocer todo sobre Cuba, la economía, la política y la historia de los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Conocer acerca del bloqueo económico, financiero y comercial hacia la isla y sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos son algunos de sus intereses. Estoy en Cuba porque tiene un país afín con Haití, porque las relaciones de pueblo a pueblo ha provocado que tengamos elementos comunes en la cultura, en la historia. El programa incluirá visitas a Artemisa y Pinar del Río e intercambios sobre las transformaciones económicas y sociales que vive Cuba. Eso va a permitir a nosotros muchas cosas, como la inmersión lingüística, cultural y turística. Durante una semana, jóvenes haitianos conocerán sobre la realidad de esta isla y buscarán puntos en común entre ambas naciones. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Decenas de miles de venezolanos marcharon este martes por el centro de Caracas, la capital, en defensa de la Constitución bolivariana y contra las maniobras de la destituida diputada derechista María Corina Machado. Los manifestantes presentaron su denuncia ante el Ministerio Público y luego se dirigieron hasta la sede del Parlamento para apoyar las medidas aprobadas contra la exdiputada.
Además de acusarle de traición a la patria, señalan el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó su destitución. La exlegisladora aceptó el cargo de embajadora alterna de Panamá ante la OEA, violando la Constitución bolivariana. La exdiputada es parte activa del llamado golpe de Estado suave que orquesta la extrema derecha venezolana contra el gobierno socialista de esa nación desde hace 7 semanas. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Egipto se alista para las próximas elecciones presidenciales. La Comisión Electoral comenzó los preparativos para el registro de los candidatos a la máxima magistratura. Las inscripciones de los candidatos concluirán el próximo 20 de abril y la primera ronda electoral será el 26 y 27 de mayo. En caso de empate será una segunda vuelta en el mes de junio. Según sondeos extraoficiales, el mariscal al-Sisi se perfila como posible ganador de los comicios. Por su parte, la proscrita Hermandad Musulmana denunció desde ahora que las elecciones serán manipuladas por el gobierno. El monopolio ruso Gazprom aumentó el precio del gas que exporta a Ucrania y canceló la rebaja concedida en diciembre a las anteriores autoridades de ese país, lo que implica un gasto adicional en esa nación de alrededor del 40%. El presidente del consorcio, Alexei Miller, informó que la deuda de Ucrania con Rusia por atrasos en los pagos de gas asciende a más de 1.711 millones de dólares. Por otra parte, el Parlamento ucraniano aprobó en las últimas horas una resolución que ordena el desarme inmediato de los grupos armados ilegales en el país. Ese órgano también aprobó una ley que autoriza maniobras conjuntas con tropas de países de la Unión Europea y de la OTAN en su territorio. El anuncio se produce al día siguiente del inicio del repliegue de las tropas que Moscú mantenía en sus fronteras con Ucrania. Saludos amigos del deporte. Los cocodrilos matanceros ya están en la gran final del actual campeonato cubano de béisbol al imponerse a Villa Clara esta tarde en el Sandino con apabullante marcador de 13-2 en el quinto desafío. Los yumurinos desataron un feroz ataque de 22 incogibles frente al picheo naranja, que sorpresivamente presentó como abridor al veterano Luis Borroto, quien no lanzaba en la temporada desde hace 40 días, el que finalmente cargó con la derrota. Muy efectiva resultó la labor del primer relevista y ganador Alexander Bustamante, sustituto en el primer capítulo del refuerzo tunero Joelquis Cruz, quien se presentó descontrolado para ir temprano a su cueva. Los ganadores marcaron 2 en el primer episodio con 4 indiscutibles y 2 intentos de squeeze play, uno de ellos felizmente ejecutado por su cuarto bate, Eriel Sánchez. Los rojos aseguraron el choque en el cuarto con otras 4 carreras. Por los de casa, Ramón Lunar despachó cuadrangular. La ofensiva de los cocodrilos fue muy bien repartida a lo largo de la alineación y demostró estar a punto para entrar en la etapa decisiva frente a Pinar o Industriales. De esta manera, los matanceros, con el mismo balance como perdieron en la final de la pasada temporada en 5 encuentros, lograron desbancar a la aguerrida tropa villaclareña, equipo que se vio desafortunadamente muy diezmado y que enfrentó con honor esta semifinal que ya es historia. Entre tanto, ya se inició en el Parque Latinoamericano el cuarto encuentro entre los verdes de Pinar y los azules, desafío de capital importancia, sobre todo para los más occidentales. El desafío se situaba en el tercer inning, es decir, en el segundo capítulo, y marchaba 0-0. Trabajaba el refuerzo avileño Osmar Cervantes por la tropa pinareña, mientras que David Mena lo hace por el equipo de Industriales. Por cierto, Pinar amenazó con 2 corredores en circulación en la parte alta del primer episodio, pero logró ponchar a Donald Duarte y también a Giovanni Peraza. Con el lanzamiento del último swing de Peraza se completó un doble play en intento de robo de Roel Santos. Industriales también amenazó en la parte baja del segundo inning después del doble de Lisbán Correa y el boleto intercalado a Urgellés, pero finalmente Cervantes logró dominar al último bateador de la entrada, el torpedero de Industriales, Raico Olivares. Se va a jugar, como pueden ver, la parte alta del tercer capítulo, un juego de capital importancia para el equipo de Pinar del Río sobre todo. Les recordamos que un éxito de la tropa de Urquiola igualaría el duelo, mientras que un nuevo triunfo industrialista los colocaría a las puertas de la discusión del título.
Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. Y en este minuto una información que realmente nunca quisiéramos tener que dar. Un lamentable accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este martes en el kilómetro 1 de la carretera hacia Soroa, provincia de Artemisa. El saldo hasta el momento es de más de 40 lesionados, algunos de ellos en estado de gravedad. La colisión entre un ómnibus de transporte público y un auto de turismo, ocurrido en la mañana de hoy en el kilómetro 1 de la carretera a Soroa, dejó un saldo de 41 heridos, quienes recibieron atención inmediata en el Policlínico Gilberto Marchetti de Candelaria y posteriormente en el Hospital General Comandante Pinares de San Cristóbal. Hasta el momento, lo comentaba con los demás compañeros, son 41 lesionados, de esos 41 lesionados, 7 graves, reportados de graves, con peligro para la vida. 4 de ellos en el salón de operaciones, aún todavía, y 3 remitidos hacia la capital por lesiones craneales. El resto de los pacientes están reportados de cuidado y en observación y vigilancia estrecha. Hasta el cierre de esta información se trabaja en el esclarecimiento del hecho y se continúa la atención hospitalaria a todos los lesionados. Desde Artemisa, Clarice Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ahora más del ámbito nacional, la demanda de traslados telefónicos en Cuba creció en los 2 últimos años. Por diferentes razones, la respuesta de la empresa de telecomunicaciones no ha sido todo lo ágil que quisieran los clientes, provocando quejas e insatisfacciones. La congestión de las redes y su obsolescencia, unido a un limitado financiamiento para ejecutar reparaciones y nuevas inversiones, parecen ser la clave de un tema que se agravó a partir de la puesta en vigor de la Resolución 82 del Ministerio de Comunicaciones, que posibilita ceder la titularidad de su línea telefónica a cualquier persona. Esto ha provocado que haya crecido sustancialmente la demanda de traslados telefónicos. Sin embargo, ETEXA también ha realizado esfuerzos en función de satisfacer esa demanda y, por ejemplo, en el año 2013 se efectuaron más de 40.000 traslados telefónicos. Entre junio de 2012 y diciembre de 2013 fueron cedidas más de 88.000 titularidades de líneas telefónicas, situación que en su gran mayoría genera un traslado. Según estadísticas de ETEXA, hoy el 6% de las líneas residenciales tienen solicitado un traslado, lo que representa que más de 14.000 solicitudes están pendientes de este servicio. En primer lugar, influye la situación actual de las redes de telecomunicaciones, donde tenemos redes con más de 20 años en explotación, con tecnología obsoleta, sobre todo las redes de planta exterior, que son las más costosas. Nosotros estamos ejecutando inversiones para alrededor de 30.000 nuevos servicios. Sin embargo, las solicitudes de traslado y las ampliaciones de las redes no llega a satisfacer toda la demanda que tiene la población. En la capital, por ejemplo, la situación más compleja está en la División Sur, que comprende, entre otros, los municipios de 10 de octubre, Arroyo Naranjo y Cerro. Allí hoy están pendientes de ejecución más de 3.200 traslados. La gran mayoría está en un año de pendientes, aunque tenemos lugares muy críticos en la ciudad, en el territorio, que ya están entre 3 a 5 años. ETEXA invierte anualmente más de $1 millón solo en el costo de instalación de traslados. No obstante, la cifra parece ser insuficiente ante la situación de redes congestionadas y obsoletas y un número mayor de clientes que solicitan les sea instalado este vital servicio en el menor tiempo posible. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y brigadas especializadas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba y fuerzas ingenieras de otros sectores avanzan en la construcción de la moderna ferrovía que dará acceso a la zona especial de desarrollo del puerto del Mariel. Al mismo tiempo, entidades ferroviarias de Occidente, Centro y Oriente del país continúan la recuperación técnica de la línea principal Habana-Santiago, otras vías secundarias y ramales de interés económico. La revitalización de la vía central permite rescatar gradualmente las velocidades de marcha. En la medida en que la inversión avanza, disminuyen los tiempos de transportaciones. Directivos de la Unión de Ferrocarriles de Cuba señalan que en determinados segmentos de la línea central, antes de comenzar este programa,
la velocidad de los trenes no podía exceder los 20 kilómetros por hora debido al alto grado de deterioro en la vía. Las locomotoras entonces gastaban más volúmenes de diésel. Estos trabajos permiten elevar la seguridad en el movimiento ferroviario y restablecer paulatinamente las velocidades diseñadas para la línea central, con un menor consumo de combustibles. En el 2013, pese a las limitaciones materiales, más de 25 kilómetros recibieron reparación integral. Junto al mejoramiento de los parámetros técnicos de la vía central, la Unión de Ferrocarriles de Cuba, de conjunto con otras fuerzas, trabaja en la construcción de la moderna ferrovía que dará acceso a la zona especial de desarrollo del puerto del Mariel. Esa red enlazará toda esta área portuaria y de desarrollo con la capital y el resto de las provincias del país, lo que hará más eficientes las operaciones al reducir los costos de transportación. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Observen las imágenes de satélite que continúan ocurriendo chubascos y lluvias en el extremo más oriental de nuestro país relacionados con los restos del frente frío. Por otra parte, en el resto de nuestro territorio se mantienen condiciones muy estables del tiempo debido a la influencia de las altas presiones y para mañana se mantienen similares las condiciones del tiempo. Estará amaneciendo con poca nubosidad en la parte occidental. La madrugada será algo fría hacia zonas del interior con valores de temperatura entre 16, 18 grados Celsius, 15 grados Celsius en la provincia de Mayabeque y en el resto estarán entre 19 y 21 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas en ascenso con valores de 29 y hasta 31 grados Celsius. En las provincias de la región central un amanecer con poca nubosidad, temperaturas mínimas de 18 y 19 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas de 31 y hasta 32 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado y nublado con chubascos y lluvias hacia zonas de la costa norte del extremo más oriental. Las temperaturas mínimas estarán entre 19 y 22 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades de la porción sur con algunos chubascos y lluvias que serán más aislados en el resto de esta región. Temperaturas máximas en la tarde de 31 y hasta 33 grados Celsius en la provincia Granma. Se mantienen las marejadas con peligro para las embarcaciones menores en la costa norte del extremo más oriental. Para los próximos 3 días se espera baja probabilidad de lluvias en todo nuestro país debido a la marcada influencia de las altas presiones y las temperaturas extremas se mantienen elevadas y con poca variación, solo las madrugadas ligeramente frías hacia zonas del interior. En resumen, se pronostica para mañana chubascos y lluvias en el extremo más oriental del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. En Baracoa, provincia de Guantánamo, tuvo lugar este martes la peregrinación y acto político para recordar el aniversario 119 del desembarco de Antonio Maceo y Flor Crombet por la playa de Duaba. La guerra necesaria precisaba de los grandes jefes. Cumpliendo la palabra empeñada con José Martí, el mayor general Flor Crombet organizó la expedición que trajo a Cuba al titán de bronce Antonio Maceo. José Maceo y otros 20 expedicionarios se embarcaron en la goleta Honor junto a ellos en la isla Fortuna, decididos también a incorporarse a la contienda a pesar de ser perseguidos de muerte por los españoles. En la madrugada del 1 de abril de 1895, al decir de José Miró, llegaron a la aventura sobre playa inhospitalaria y desierta de patriotas, sin oír otro ritmo al tocar la tierra de Cuba que el profundo y triste del oleaje rompiente. Después supieron Maceo y Crombet que estaban en Duaba, cerca de Baracoa. La revolución se avivó con su presencia, destacó el primer secretario del partido en el municipio, Tomás Espinel, al clausurar el acto político con el que se conmemoró el trascendental hecho histórico. También exhortó a avanzar hacia un socialismo próspero y sostenible, así como a continuar la lucha por el retorno de Gerardo, Antonio y Ramón, los héroes aún cautivos del imperio.
Previamente, los baracoenses se reunieron ante el busto erigido al coronel Félix Ruénes en la calle 1 de Abril, donde la Dalí local dio el grito de Viva Cuba Libre antes de ponerse a las órdenes de Maceo. Desde allí, encabezados por el primer secretario del partido en la provincia, Denny Legrá Azahares, marcharon hasta el obelisco erigido a Maceo, monumento nacional, escenario final de la tradicional peregrinación con que además se recuerda el hecho. Desde Guantánamo, Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la industria de conserva de vegetales de Santi Espíritus continúa la campaña de molida de tomate. Por los atrasos en la entrada de materia prima, los trabajos de la industria se extenderán hasta el venidero mes de mayo. La elaboración de pasta de tomate continúa en la unidad de conservas de vegetales de la provincia de Santi Espíritus. Debido a cosechas tardías por causas adversas en las condiciones climatológicas, la campaña de la molida no inició en la fecha prevista y es por ello que el ciclo se extenderá hasta el mes de mayo. Luego de algunos contratiempos, hoy se muestra cierta estabilidad y arriban a la industria unas 80 toneladas diarias desde las bases productivas de todo el territorio, aun cuando la cantidad está por debajo de la capacidad industrial, lo que trae consigo deterioro en los indicadores de eficiencia. La pasta de tomate posee una alta calidad con características organolépticas idóneas y por tanto apta para la elaboración de diferentes derivados. La vigilancia tecnológica, así como el personal capacitado y con experiencia de un laboratorio con categoría competente, también influyen de manera positiva en los resultados de la entidad espirituana. A la industria nos ha llegado un tomate con buena calidad, donde hemos medido el contenido de sólido soluble, un aspecto fundamental para medir, para obtener una pasta de buena calidad, y la coloración, los daños mecánicos y los demás parámetros que se miden para poder obtener una pasta con los requisitos que necesitamos para cumplir con la norma. La unidad de conservas de vegetales de Santi Espíritus es la encargada del suministro al resto de las fábricas conserveras de todo el país y hoy se encuentra a un 40% de las 9.000 toneladas de pasta de tomate previstas a producir en el actual periodo de cosecha. En Santi Espíritus, Norma Concepción, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Reportes de la prensa internacional indican que el presidente palestino Mahmoud Abbas firmó este martes la autorización para el ingreso de su nación en organismos internacionales. La búsqueda de mayor reconocimiento mundial responde a la negativa israelí de cumplir los compromisos para el reinicio de las negociaciones de paz. La decisión fue adoptada en una reunión de altos dirigentes palestinos poco después de concluir la visita del secretario de Estado norteamericano John Kerry a Israel. Según fuentes palestinas, el gobierno israelí, además de negarse a liberar a más de una veintena de presos, anunció las licitaciones para construir otras 700 viviendas en zonas ocupadas al este de Jerusalén. Y una investigación realizada en Brasil por la Comisión Nacional de la Verdad identificó casi 400 casos de tortura en Río de Janeiro entre los años 1964 y 1966, lo que corrobora la resistencia a la dictadura impuesta tras el golpe militar. Hasta ahora los informes indicaban que las acciones represivas habían comenzado en el año 68 como respuesta a las actividades de los grupos de guerrilla urbana. Para la abogada Rosa Cardosa, coordinadora de la comisión, estos datos evidencian que desde sus inicios la dictadura sembró el pánico para silenciar cualquier tipo de resistencia. Un nuevo informe del Comité de Inteligencia del Senado estadounidense señala que la CIA mintió al gobierno y a los norteamericanos sobre su brutal programa de interrogatorios. Según el diario The Washington Post, la agencia de espionaje ocultó detalles sobre la severidad de sus métodos para obtener información, a la vez que exageró la envergadura de los supuestos planes terroristas y el rango de los prisioneros en su poder. Fuentes anónimas informaron al Post que la CIA describió su programa de forma repetida ante el Departamento de Justicia y el Congreso como la única vía para obtener información vital de inteligencia que ayudaría a quebrar los planes terroristas, pero todo era mentira. Buenas noches, bienvenidos a la información cultural. Desde este jueves 3 de abril hasta el día 6 se celebrará en Ciego de Ávila la 11ª edición del Festival Piña Colada. En el siguiente reporte, algunos pormenores del programa de este año.
Una cita asignada por la tradición y la modernidad que reverencia además a los 50 años de sostenida labor de la Casa Disquere Grem. Arnaldo Rodríguez, fundador de la cita cultural, confirmó que el evento dedicará un concierto especial en homenaje al trovador Santiago Feliu, recientemente fallecido, e incluirá además espacios teóricos y conciertos descargas. El Festival de Música Fusión Piña Colada, que cuenta con el auspicio del Proyecto Cultural Cuba Soy, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, la Dirección Provincial de Cultura en Ciego de Ávila, así como también del EGREM, la Agencia Musicuba y Artex, prevé tener en la nómina de sus participantes a Los Ángeles, a Mediterráneo, a los hermanos Bonnie Kelly, a JG y su grupo, a Deja Vu y a Cuba Libre, a Triángulo Oscuro, a Gretel Barreiro, a Pura Birra y a la avileña Dayanis Gutiérrez. También actuarán para los avileños los ganadores de Joyas, Las Cálidas y Cuentas Claras, los representantes de la rumba, Rumba Ávila y Rumbatá, los trovadores Ray Fernández, Inti Santana, el dúo Cofradía, Joan Zamora, Motivos Personales y Héctor Luis de Posada. En el anfiteatro de la ciudad habrá espacio para el rock con los grupos Citadel, Conflict, Metástasis y Combat Noise. En tanto, la sede de la Asociación Hermanos Saiz acogerá a los cultores del hip hop, Obsesión, Consecuencia, Cantero y la Academia. El Festival de Música Fusión Piña Colada, que en su historia ha dedicado interés a las tradiciones populares, a enaltecer el trabajo de los grupos portadores y cultores a través de la danza, el teatro, las artes visuales, la fotografía y la historia, se propone lograr una dimensión internacional para convertirse en referente obligado de la música y la historia cultural de Cuba. En Ciego de Ávila, Henry Godínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el canal Cubavisión transmitirá a partir de hoy el programa Dialogar, Dialogar en saludo al 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El programa estará conducido por Amaury Pérez Vidal, quien entrevistará a destacadas personalidades de la cultura. Será transmitido diariamente al finalizar el noticiero estelar hasta el sábado 5 de abril. Con esta información concluye nuestro segmento. Le habla Dagner Relova. Buenas noches. Óigame, es común ver en ciudades, municipios y poblados de la isla el maltrato y deterioro de nuestro patrimonio. Así es, Serrano, y en ocasiones esto sucede por indolencia y en otras por falta de recursos económicos o de voluntad de los responsables. Es una problemática con múltiples aristas y a la que se aproxima hoy el equipo de periodistas de Cuba Dice. Abren y lo cierran, la misma cosa. Deben de tener solución. Sería lo ideal, lo perfecto. ¿Sí? La opinión vale mucho. Se ponen aquí a escribir los nombres, a rayarlo, escribir los nombres, con lo mismo con plumón que con spray. Hay personas también que ensucian el lugar con bebida, comida, lo tiran todo por allí y no lo cuidan. Se repara, pero no se mantiene. Arreglan una cosa y a los 4 días mira cómo está eso. Lo han pintado 3 veces en 3 meses. Eso no debe ser, deben de cuidarlo. Hay una indolencia general. Que hay muchas leyes, pero no se aplican. El vandalismo contra el patrimonio arquitectónico, monumental e histórico en Cuba ha aflorado en los últimos tiempos en nuestro país en varias regiones. La impunidad con que actúan estas personas inescrupulosas debe constituir una preocupación para las autoridades. Por otra parte, es evidente el olvido y la escasa ocupación de no pocos responsables para con los inmuebles patrimoniales, bustos y tarjas en cabeceras provinciales, municipios y otras localidades. Pero preservar estos valores también corresponde a todo el pueblo. Un tema con múltiples aristas al que se acerca hoy el equipo de Cuba Dice. El doctor Eusebio Leal, historiador de La Habana, recorrió varias obras restauradas y otras que se intervendrán próximamente. Llegamos a este edificio en la calle Monte, número 1, propiedad de la empresa Medicuba del Ministerio de Salud Pública. Para sorpresa de muchos, hace unas semanas, este inmueble, después de ser desocupado para su restauración por la oficina del historiador, fue literalmente saqueado por personas inescrupulosas. Unas horas antes de la entrega pactada, nos enteramos que había comenzado el saqueo. Los vecinos, como tú vas a ver, sabían la puerta y el lugar por donde estaban saliendo. Cuando han entrado las tropas nuestras para hacerse cargo del edificio, se han encontrado las estivas de losas de mármol, piezas de mármol de Carrara que pesaban 1 tonelada, estaban ya perfectamente colocadas, los vitrales destruidos, las puertas arrebatadas y por último, un inútil y afortunado esfuerzo por llevarse el reloj, pero no tenían herramientas para llevarlo.
no tuvieron quizás tiempo para destruirlo. El reloj está salvado, va a ser recolocado en un lugar público, ojalá y pueda ser aquí. Bueno, yo vi zafando unas celosías de cristal que se veía desde la azotea de mi casa. Una celosía de cristal la arrancaban para llevárselas completas. Y nosotros en ese momento llamábamos a la policía venía, pero esto estaba cerrado. Entonces la policía después informaba que no podían entrar porque esto estaba cerrado. ¿Y por dónde se llevaban lo que sustraían de este lugar? Yo supongo que por el techo que es colindante con otros edificios, por ahí se irían. Estas son obras que tienen un valor incalculable y que los materiales que conservan, pues por supuesto también son materiales muy valiosos, muy caros, que en la gran mayoría requieren de una importación, porque te estoy hablando de mármoles, de elementos de bronce, de piedras de gran valor que realmente ya hoy en día prácticamente no las conservamos, ¿no? Por eso el interés en la restauración del Capitolio Nacional, por eso la restauración de la nueva sede del Tribunal Supremo, eso tiene que ir a la par con un comportamiento social y público digno. No pocos sitios patrimoniales y espacios públicos vinculados a la historia han sido delimitados. Estas rejas, por ejemplo, protegen el monumento a Antonio Maceo en La Habana. ¿Por qué fue necesario poner una verja al Parque Maceo que yo puse? Porque lo convirtieron en un muladar. No quedaba una farola sana. Las cosas eran rotas sin piedad. Las plantas arrancadas y destruidas. Y el monumento convertido en un mejitorio público. No puede ser, de ninguna manera. No puede ser permitido. Hay muchas personas que pasan tiempo arreglando esos lugares y horas de trabajo que utilizan para que vengan otras personas a hacer eso. Es verdad que muchos jóvenes inconscientemente, hay veces que por la misma familia tienen una mala base y inconscientemente de una educación que le dan en sus casas maltratan los parques, los edificios, a veces las guaguas de las que encuentran también escritas. Entretenerse mientras esperas una guagua, en maltratar la jardinería o maltratar el mobiliario urbano, eso no podemos caer en que sea algo normal. Las personas van a seguir haciéndolo. Si no se toma una medida fuerte, las personas van a seguir haciendo lo mismo. Luisito es uno de los encargados de limpiar y dar mantenimiento en el Parque de la Fraternidad en la capital. Pero cada mañana ve agredido su trabajo diario. Por la noche vienen ciertos elementos y lo que hace es ahora restaura los asientos. Uno viene a sentarse cómodamente. Entonces al otro día viene y ya rompieron las tablillas. Entonces viene el otro, tira comida para dentro de los parques. Entonces no se ve en sí el trabajo de los compañeros como yo que hacemos los mantenimientos de los parques. La agresión a este tipo de parques también es continua, Te estoy hablando de que cortan el sistema eléctrico que ha sido completamente restaurado, atentan contra los bancos, contra la jardinería, es increíble, realmente es una pena. Desde hace un año se realizan labores de restauración en el monumento al general Calixto García frente al malecón habanero. Este, como otros tantos en la capital, ha sido blanco del maltrato y la indisciplina. Prácticamente no tiene iluminación, por no decir que no tiene ninguna. Y se usa para fiestas, como baño público. Todas las mañanas recogemos cualquier cantidad de botellas, cualquier cantidad de desechos sólidos. Con spray le disparan colores a la fachada de los monumentos, a la piedra, incluso que eso da mucho trabajo poderlo limpiar después. Realmente lleva mucha química, mucho producto poderlo limpiar. Yo comprendo que hay formas de expresiones contemporáneas que pasan por estas formas del arte, pero no es precisamente esta, de Cuchita y Periquito, que se aman eternamente y ponen sobre el mármol abierto un spray negro que después ni un milímetro de mármol retirado podría devolverle a la piedra su blancura. En recientes recorridos por sitios históricos en las montañas del oriente de la isla, comprobamos que existen lugares preservados y cuidados por la población, mientras que otros no han corrido la misma suerte. Entre ellos está la Comandancia de La Plata en Granma, el Museo del Central Oriente, la Casa del Tamarindo o la Loma del Escandel, todos en Santiago de Cuba, afectados hace casi 2 años por el huracán Sandy. No es solo la agresión de las personas hacia el patrimonio, sino es que el patrimonio se ha ido deteriorando y no hemos tenido los recursos necesarios como para ir evitando que ese deterioro
vaya creciendo. La falta de recursos, preparación del personal calificado y la chapucería con la cual se ha actuado inciden hoy en el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Matanzas. Pasan cosas increíbles como el último edificio abandonado en esta ciudad por una institución que se muda a otro lugar y el edificio queda abandonado y por supuesto enseguida empiezan a como le llamamos, a canibalear. Es más fácil que se derrumbe, hacer un parque, poner una carpa, vender cerveza. Edificios patrimoniales como el de los 100.000 pesos ya forman parte de la memoria del matancero. Igual suerte atenta contra el Teatro Principal, la terminal de ferrocarriles y los hoteles Yara y el Louvre. Da la impresión como que a nadie se le interesa, porque donde quiera hay un vertedero, donde quiera hay un edificio derrumbándose, hasta con peligro, porque mira, esa misma águila, ¿cuánto tiempo estuvo? La imposibilidad de un diseño sustentable para la conservación y el cuidado de los propios habitantes inciden en que hoy la vista no sea la mejor. Hace como 20 años que estoy en el problema de la vivienda, que cada día se moja más, tiene sus problemas graves, y los recursos es muy difícil para mí, y más que está en un lugar céntrico, en la calzada de Tirre. Teatro Sauto en estos momentos, hace varios años, está en un proceso de reconstrucción de atención, pero ¿cuándo terminará eso? El Teatro Sauto, que termina la obra civil este año y debemos proyectar la importación del equipamiento para su puesta en marcha, queremos que sea el año que viene. Los cambios de fachadas afectan de forma notable la imagen de la ciudad. Hay que pensar de qué manera podemos, en función de proteger el patrimonio cultural, aplicar medidas más drásticas con las personas. Y hay que trabajar también en función de educar. Nosotros tenemos instituciones insignes en la provincia de continuidad que ya empiezan a tener una terminación, un acabado para su puesta en marcha. Entre ellas esta que estamos, que es la Sala Guay, que nosotros debemos terminar ya su construcción civil este año. De los matanceros y las autoridades depende que en un futuro la ciudad de Matanzas, continúe siendo la Atenas de Cuba y su arquitectura apreciada por quienes viven en la ciudad. Pero no en todas las ciudades cubanas se comporta de igual forma la preservación del patrimonio arquitectónico, histórico y monumental. Tú llegas a Piedras del Río después de la devastación del ciclón y tú encuentras la ciudad con una dignidad. Entras a la universidad y la sientes poseedora de un orgullo digno del nombre que lleva, de los hermanos Saiz. Vas a Camagüey y ves un espectáculo de la ciudad que en un momento oportuno ha estado perdida, la ves de pronto renacer con una fuerza notable. Hay una red de las ciudades patrimoniales. Lo mismo lo vemos en Santi Espíritus en este momento, en Cienfuegos. Exactamente igual lo ves en Santiago, después de un ciclón desolador. Cuba es uno de los países que más patrimonio tiene declarado e inscrito en el Índice del Patrimonio Mundial, muestra de lo que la isla ha hecho por preservar esos valores que en ocasiones contrasta con el actuar de quienes no le otorgan la importancia que poseen. ¿Qué implicaría perder nuestro patrimonio histórico? No se puede. Eso es impensable. Es perder la identidad, perder lo que nos caracteriza, perder nuestra historia. Lo que hay que reconstruir en gran medida es el espíritu, más que las ciudades. Las piedras se pierden, el espíritu es inmortal. Conservar el patrimonio histórico y arquitectónico no solo puede representar un gasto, y mucho menos hacerlo cuando le indiquen niveles superiores. Esto tiene que ser una obra de voluntad de cada funcionario público, porque a veces no son necesarias grandes sumas de dinero para preservar lo más auténtico de nuestro pasado. También las leyes deben ser severas contra quienes lo ultrajen. Preservar el patrimonio debe ser una de las mejores inversiones para el futuro de la nación. Con este y otros temas volveremos porque Cuba dice. Y fueron titulares en la emisión estelar el inicio de la segunda Convención de Tecnologías de la Salud. La llegada de la Brigada de Solidaridad y Trabajo Voluntario de Haití. Los avances en el programa de rehabilitación de vías férreas. La clasificación de Matanzas para la final del béisbol cubano. Y el segmento Cuba dice, que trató el tema de los valores patrimoniales y su conservación. Finaliza así la emisión estelar.
Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.